Empezamos. Bienvenidos a la clase de química. Hoy vamos a revisar el tema de aldehídos y cetonas. Este tema forma parte de las funciones oxigenadas. Entonces, con esto terminaríamos la clase o el tema de funciones oxigenadas para continuar con los otros contenidos. Bien, entonces empezamos. Los usos y aplicaciones. Aquí es el objetivo de la clase. ¿Por qué debemos estudiar aldehídos y cetonas? ¿Cuál es la importancia? Y pues aquí en usos y aplicaciones los encontramos. Pues encontramos aldehídos y cetonas en plantas y animales, ¿sí? Una gran variedad. Ya después de este aldehídos y cetonas se está desglosando mucho más el contenido en cuanto a lípidos, carbohidratos. Entonces ya vamos a estudiar eso. Los aldehídos aromáticos sirven como agentes saborizantes. Si se dan cuenta, es decir, que en qué industria podríamos utilizar saborizantes. ¿En qué usamos? En refrescos, correcto. En la industria de cocina también se utiliza mucho los saborizantes. Entonces es por ello que también tenemos que tener en cuenta. Aquí creo que Eric utiliza saborizantes cuando cocina o cuando tiene las clases de gastronomía. ¿Cierto, Eric? Sí. Muy bien, hecho. Gracias por confirmarlo. Bien, el bencén o benzaldehído, esto hace referencia al benceno y al aldehído como tal. Se unen estas dos palabras. También es conocido como el aceite de almendra amarga. Sí, miren, por ejemplo, aquí de una planta podemos extraer este aceite, ¿sí? Y miremos aquí también la vainilla, que se produce el sabor muy popular a vainilla durante el tiempo que se obtuvo a partir de las cápsulas con formas de vainas de ciertas orquídeas. Miren, que a partir de orquídeas se obtuvo la esencia olor a vainilla, ¿sí? Pues para que vean un poquito nada más. ¿Qué más? El alcanfor, aquí es algo muy importante. Ustedes han de haber escuchado el alcanfor que se lo utiliza para medicina. Pero ¿qué función cumple? Este es un analgésico. Antes se lo usaba muchísimo en tiempos de medicina. Ahora también lo siguen usando, pero ya no es con mucha frecuencia. Sí, pero entonces miremos. El alcanfor también es muy importante para el uso de medicamentos. ¿Sí? Bien, aquí encontramos aldehídos y cetonas las más comunes, que es lo que vamos a estudiar. El metaldehído, etanal, propanal, butanal, benzaldehído. Sí, eso en cuanto a aldehídos. Aquí está su nombre sistemático. Acá está su nombre más común. Sin embargo, vamos a trabajar con estos nombres nosotros, con los que hemos ya venido trabajando. En las cetonas igual, dígame. ¿No lo ven? A ver, déjame ver. ¿Ahí ves? A ver, déjame. Muy bien. Vuelvo a compartir la pantalla. Bueno, ahí. ¿Logramos ver? ¿Sí? Ya. Entonces ahí, confírmame porfa si es que ya ven ahí. Ya, hecho. Gracias. Gracias por notificar este inconveniente. Bien, entonces avanzamos. Los aldehídos, como les mencionaba, son estos los principales. El metanal, etanal, propanal, butanal, el metilaldehído. Y en cuanto a las cetonas, tenemos propanona, butona y ciclohexanona. Sí, entonces vamos directo a estudiar. Veamos.
¿Por qué los puse aquí a los aldehídos y a las cetonas juntos? ¿Por qué los vamos a estudiar de esa forma, en una sola? Porque los aldehídos y las cetonas son muy parecidas. Si se dan cuenta, tenemos un radical, tenemos otro radical. Luego tenemos que un carbono y acá también tengo un carbono. Mira que tengo un doble enlace con oxígeno, también tengo un doble enlace con un oxígeno. Pero ¿cuál es la diferencia aquí en los grupos de hidrógenos y acá se conecta a otro radical? ¿Esto qué quiere decir? Que un aldehído puede estar al inicio de la cadena o al final de la cadena, mientras que las cetonas pueden estar en el medio de la cadena principal, ¿sí? Entre radical y radical. Pero en este caso no, los aldehídos únicamente al inicio o al final, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver, por ejemplo, en la nomenclatura ponemos el nombre del hidrocarburo normal, de un alcano, por ejemplo, ponemos un propano y simplemente cambiamos la última letra, que en este caso es la O, por al cuando hablemos de aldehídos. ¿Sí? Entonces sería un propanal. Ya no sería propano, sino propanal. Porque lo hago terminar en al, porque es un aldehído. Y en las cetonas, igual, cojo el mismo alcano, el mismo hidrocarburo, que en este caso es un propano, y cambio la O, la última letra, por ona. Sería propanona. ¿Sí? Entonces es la única diferencia. Y pues vamos directo a los ejemplos. A ver qué encontramos. Y vemos lo siguiente. Miremos aquí. Identificamos la cadena principal, que en este caso es esta de aquí. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos dos carbonos. Y digo, ok, chévere, tenemos dos carbonos. Para dos carbonos es un etano. Pero para un etano, ¿qué es lo que debo hacer? Cambiar la O por al. Entonces pongo un etanal. ¿Sí? ¿Y cómo sé que es un aldehído? Por esta conexión que se une al doble enlace y a su vez también está unido a un hidrógeno. Esto le hace característico a los aldehídos, para que no se vayan a confundir con las cetonas. ¿Sí? Entonces miremos aquí, miren, aquí tenemos esto, que eso le hace un aldehído. Acá de igual manera tenemos esto, un aldehído. Aquí donde ustedes están viendo, aquí donde está el número 1, se supone que hay un carbono, ¿sí? Entonces en el carbono 1 está el OH, perdón, el oxígeno con dos enlaces y el hidrógeno con un enlace, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos únicamente? Aquí simplemente numeramos la cadena principal y empezamos a hacerlo por donde empiece o donde tenga este grupo. Puede ser el O de oxígeno o la H de hidrógeno. Desde ahí, desde ese primer carbono se enumera. Y luego simplemente identificamos radicales que digo, ok, este es un CH3, que es un metil. Y escribo la palabra metil. ¿Sí? Y de ahí, como nombro a todo el compuesto, siempre empezando por los radicales, indicando en qué carbono tengo el radical, es decir, en el carbono número 3 tengo un metil. Luego, el nombre de la cadena principal, que en este caso son 4, y un nombre del alcano normal sería butano, pero como es un aldehído, lo hago terminar en al, ¿sí? Hasta ahí, chicos, ¿tenemos claro? La- de donde empieza o de donde esté este juego de aquí, miren, donde está el doble enlace con el oxígeno y el hidrógeno. Desde ahí se empieza a numerar, ¿sí? Miremos aquí. Entonces, en este caso sería donde encontremos a este compuesto, a este
grupo funcional. ¿Sí? Desde ahí se empieza a numerar. Desde ahí el primer carbono aquí sería que tiene un carbono. Y de ahí todo para acá la cadena principal. Bien, entonces avanzamos a la siguiente. Como ustedes saben, este compuesto que es un ciclo, pero tiene algo característico, los dobles enlaces, que es un benceno. Si no lo queremos representar con estas líneas, podemos haberlo hecho con un círculo en el centro. Sí, que es lo mismo, y eso se convierte en un benceno. Entonces, pero vemos que tenemos este grupo O con doble enlace y el H con un enlace. Significa que es característico de los aldehídos. Entonces, simplemente pongo el radical, que en este caso es del benceno, y pongo bence y simplemente pongo la palabra aldehído. Benzaldehído. ¿Cómo? Sí, benzaldehído. De benceno y aldehído. Se combinan, ¿sí? Entonces, avanzamos. Miremos otro ejemplo. Aquí, simplemente identifico en dónde está este grupo característico del aldehído y digo, ok, está ahí. Empiezo a numerar desde ese primer carbono, que en este caso es el de aquí, ¿sí? Y de ahí, ¿qué hago? Empiezo a numerar todo para acá. Por está 1, 2, 3, 4. Y digo, tengo 4 carbonos en la cadena principal. Sí, mi cadena principal es esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Después de esto, simplemente pongo el nombre de la cadena principal, que es un butano, pero recuerdo que esto es un aldehído y lo hago terminar en al, porque este grupo funcional me dice que es un aldehído. ¿Sí? Hasta ahí, ¿lo tenemos claro? ¿Sí? Avanzamos al siguiente. Ubicamos el grupo funcional del aldehído, que en este caso también está en al inicio. Contamos cuántas es mi cadena principal. En este caso me dice que son 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Esa sería mi cadena principal. Y después me doy cuenta que en esta cadena principal tengo algo más. Tengo radicales. ¿Qué radicales tengo? Son metiles. Y como les mencionaba, primero lo que se hace es nombrar los radicales. Es decir, simplemente indico en qué carbonos están los radicales. En este caso tengo en el carbono número 2 y en el carbono número 3. ¿Qué cosa? Dos de los mismos. ¿Dos qué? Dos, por eso pongo di. Dos ¿qué radicales? En este caso son metiles. Por eso pongo 2,3 dimetil. Porque tengo dos de los mismos radicales. Y luego pongo el nombre de la cadena principal. Que en este caso me indica que tengo 5 carbonos. Para 5 es pentán. Pero como es un aldehído, lo hago terminar en al. ¿Sí? Por esta característica que tiene aquí. Por este compuesto. ¿Sí? Nada más. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente repetimos lo mismo, identificamos dónde está el grupo característico, el grupo funcional del aldehído y numero la cadena principal, la cadena más larga. ¿Y qué digo? Simple, veo que tengo un radical aquí, en este caso está aquí arriba, miremos, miren. Tengo un CH2 y un CH3. ¿Cómo se nombra? Un etil. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Simplemente numero, perdón, indico en qué carbono está el grupo, el radical, y digo que en el carbono número 2 está un etil. Y en efecto, ahí está. Luego,
¿Qué es lo que hago? Nombro la cadena principal que me dice que tengo cuatro carbonos. Para 4 es un butano, pero como es un aldehído lo hago terminar en al, ¿sí? En este caso sería un butanal. Alejandra, ¿qué pasó? Listo. Entonces, avancemos. Hasta ahí, chicos. ¿Tenemos claro de los aldehídos cómo se nombran, cómo funcionan? Les escucho, porfa. Daniel Cerda, cuéntame. Sí, lo tienes claro. Daniel Andrango, dígame. Donde tenga este grupo el O y el oxígeno y donde tenga el H, ¿sí? Este grupo característico, ¿sí? Por ahí siempre se empieza a numerar. Listo. ¿Alguna otra duda? A ver, resolvamos el último ejercicio, ¿te parece? Bien. Ahí, listo, el último ejercicio. Tengo esto. ¿Qué es lo primero que hago? Uy, a ver, ¿qué es lo primero que hago como les mencionaba? Identifico dónde está el grupo funcional. Es importante identificar en qué carbono está el grupo funcional para empezar a numerar por ahí, por ese carbono. Entonces yo digo, ok, está en este lado y empiezo a numerar por este primer carbono. 1, 2, 3 y 4. Una vez que numeré mi cadena principal, ¿qué es lo que hago? Identifico los radicales, que en este caso tengo el de acá, y digo qué radical es, y veo cuántos tengo, cuántos carbonos tengo. Me dice que hay 2, 1 y 2. Entonces para 2 es un radical etil, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Simplemente para el nombre general, empiezo indicando en qué carbono están los radicales. Y me dice que en el carbono número 2 tengo el etil. Por eso pongo 2 etil. ¿Sí? Luego nombro la cadena principal, que en este caso me dice que tengo 4. Para 4 es un butano, pero como es un aldehído, lo hago terminar en al. Y eso es todo. Ajá, en este caso sería butanal. Ya no le pongo butano, le quito la O y le pongo al. Sería butanal. ¿Sí? Ya, hecho. Entonces, veamos. Aquí tengo el primer ejercicio. ¿Quién lo resuelve? Isabela Salazar, porfa. Cuéntenme. ¿Cómo le queda? ¿Quién? Angie. Angie, tú resuelves del segundo. Erika. Ok. Erika resuelves del segundo entonces. Primero quiero que resuelva Isabela. Tenemos, Isabela, porfa, ¿cómo nombrarías a este compuesto? Pentanal. 2, 4, 5, listo. Sería pentanal. Pero, ¿qué más? No te olvides que tienes un radical. Es un metil, ajá. ¿En qué carbono? Correcto. En el carbono número 4 está un metil. Veamos. Nos queda de esta forma. 4
metil, porque ahí tengo el carbono. Es decir, primero, ¿qué es lo que hago? Identifico en qué carbono está el grupo funcional del aldehído. Y digo, acá está, mira, acá está el oxígeno con doble enlace y el H que se une también al carbono. ¿Sí? Entonces aquí está el grupo funcional. Después de esto, ¿qué hago? Entonces simplemente número 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces veo que tengo un radical por aquí y lo encierro y digo, tengo un CH3. ¿Qué es? Un metil. Escribo la palabra metil y ¿qué hago después? Simplemente empiezo por los radicales y digo que en el carbono número 4 tengo un radical metil. Luego indico un doble enlace que tengo un adicional por aquí en el carbono número 2. Tengo este doble enlace, lo menciono y simplemente luego pongo el nombre de la cadena principal, que en este caso me dice que tengo 5. Para 5 es pentano, pero como es un aldehído, lo hago terminar en al, ¿sí? Nada más. Hasta ahí, ¿claro? ¿No? ¿En qué parte? ¿Por qué no se pone qué? Por este detalle de aquí, por el doble enlace, ¿sí? ¿Se acuerdan que era pentano cuando solo tenía un enlace? Penteno cuando se tenía dos enlaces y pentino cuando se tenía tres enlaces. En este caso solo tengo dos enlaces, por eso es un penteno terminado en eno. Pero como es un aldehído lo hago terminar en al, ¿sí? Veamos el otro ejercicio. Aquí, Erika, porfa, ¿cómo le resolverías? ¿Cómo sería? No, no son los mismos radicales. A ver, ¿cuál? Edison, hecho, cuéntame. Ajá, ujú, correcto, muy bien. Sí, así, tal cual como lo dijo Edison. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar el grupo funcional. Ahí lo tenemos. Después, ¿qué hacíamos? Simplemente numerar la cadena empezando por este carbono. Uno, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y de ahí, ¿qué hago? Simplemente identifico los radicales. Tengo este y tengo el de acá. ¿Sí? ¿Qué radical es del primero? Este de acá. Tiene dos carbonos. Es un etil. Es un etil. ¿Sí? Luego, el de acá sabemos que es un metil. ¿Sí? Nada más. Y de ahí, ¿qué hago? Simplemente empiezo a numerar o a nombrar por donde, en orden alfabético. Entre los dos radicales, ¿cuál empieza primero? En este caso sería el etil. Y digo que en el carbono número 2 tengo un etil. Luego en el carbono número 3 tengo el metil. Y luego simplemente nombro la cadena principal, que en este caso me dice que tengo 5 carbonos y para 5 es un pentano. Pero como es un aldehído, lo hago terminar en al. Sería pentanal. Y eso sería todo en cuanto a aldehídos. ¿Sí? Ahora sí, Erika. Ya, hecho. Entonces, ya, perfecto. Pasa lo mismo, pero en este caso hablemos de las cetonas.
Las cetonas ya no lo hacemos terminar en al, sino en ona, porque es una cetona, ona. Simplemente tomamos las cetonas de estas 3 letras, ona, para poder nombrarlas. Lo mismo, por ejemplo, miremos aquí el primer ejemplo. Nombramos 1, 2 y 3 carbonos. Para 3 es un propano. Ay, ¿dónde está? Propano. Pero como es un radical, lo hago terminar en ona. En este caso simplemente se agrega la palabrita na. ¿Sí? Por ejemplo, en el otro. Veamos aquí. En este. Pongamos del número 1 acá. 2, 3. No pongamos del otro color. Casi no se ve. 1, 2, 3, 4. Y digo para 4 es butano. Pero como es una cetona, lo hago terminar en ona. Butanona. ¿Sí? Para 5 lo hago terminar en ona igual, teniendo en cuenta el número de carbonos. Tiene 5 carbonos, para 5 carbonos es penta, pero como es una cetona, pentanona. ¿Sí? Nada más. Aquí, ¿qué es lo que se está indicando? En el carbono número 2 tengo el grupo H, el doble enlace. ¿Sí? Aquí está, mire. Es decir, que aquí hacia arriba o hacia abajo está este doble enlace conectado al oxígeno. Pero en este caso está representado ahí al ladito. ¿Sí? Que está bien. No es que está mal, está bien ahí. Ustedes ya ven un CO y dicen, ah, ok, chévere. Está conectado a un oxígeno con doble enlace. Si se dan cuenta, aquí el aldehído, recuerdan que estaba en los primeros carbonos, en el inicio o en el final. Y ahora las cetonas están en la mitad de la cadena. ¿Sí? Esa es la diferencia. Si nos damos cuenta, uy, ya me perdí. Sí, entonces, es de eso nada más que en este caso, para las cetonas, tienen su grupo funcional en la mitad de la cadena principal y es lo que le hace diferente. Mire, ahí tenemos acá también y en el otro ejercicio también tenemos, mire, en el segundo carbono, ya no en el primero. ¿Sí? Es lo que les hace diferentes. Mire, lo tiene en la mitad. Entre radical, ahí viene el carbono y viene otro radical. Y en cuanto a los aldehídos, ¿se acuerdan que era carbono? Venía el oxígeno con su doble enlace y de ahí se conectaba a otro hidrógeno, ¿sí? En este caso ya no está funcionando así, sino simplemente como entre radical y radical estará el grupo funcional de las cetonas. Y solo se indica en dónde está. Por ejemplo, veamos aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Y digo, en el carbono número 3 está el grupo funcional, porque aquí está el oxígeno. Y cuento cuántos carbonos tiene la cadena principal y es un pentano, tiene 5, pero como es una cetona lo hago terminar en ona. Sería 3 pentanona. Pasa lo mismo en el último ejercicio, simplemente indico en dónde está el grupo funcional, es decir, en el carbono número 2. Luego cuento cuántos carbonos tiene mi cadena principal y digo, tiene 6. Para 6 es un hexano, pero como es una cetona, lo hago terminar en ona. Sería 2 hexanona, ¿sí? ¿Lo tenemos claro? ¿Cómo numeran? Por donde esté más cerca este grupo. Por ejemplo, si este grupo está aquí, se empezaría por el primer carbono de acá, de derecha hacia izquierda. Pero si estuviera en este carbono acá, el oxígeno,
Pues empezaríamos por este lado de acá. Si está, por ejemplo, en el caso del primero, está justo en la mitad. Aquí nos podemos empezar por cualquier lado, por la izquierda o por derecha, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el carbono, en este de aquí, está justo en la mitad. Si empiezo por donde hice la flecha, llego 1, 2, 3 y me da lo mismo. Y si empiezo por el otro lado, 1, 2, 3, que me queda exactamente igual, ¿sí? A diferencia de los otros. Miremos el de acá. Mira, empieza donde está el grupo oxígeno, está más cerca a este radical de acá, a este primer carbono, así que empiezo por ese lado. ¿Sí? Eso sería. ¿Tenemos alguna otra duda? Dígame. Porque aquí, bueno, aquí se sobreentiende, pero si queremos ponerlo, lo podemos hacer. Ejemplo, 1, 2 y 3. ¿En qué carbono estaría el grupo?